Para esta tercera parte de la introducción a C Sharp vamos a agregar otro nuevo formulario. Damos clic a Project y Add New Item. Seleccionamos Windows Form y le cambiamos el nombre. Vamos a ponerle listas. Damos clic en Add. Aquí estamos en el nuevo formulario que creamos. Cerramos este. Solo que aquí hay un detalle. Si lo ejecutamos, se va a ejecutar en el anterior todavía. Para cambiar esto, vamos aquí a Solution Explorer. Abrimos Program y aquí viene application.run. Esta instrucción es la que abre el formulario que diga aquí adentro. Entonces vamos a ponerle el nuevo. Listas. Le decimos que sí, guardamos los cambios. Ejecutamos. Ahora sí, se abre en nuestro nuevo formulario. Vamos a dibujar la ventana. Ok, una vez que hagamos estos controles, vamos a buscar el control listBox, el cual es conocido como lista, obviamente. Este control se encarga de guardar varios elementos en ella. El textbox guarda solamente uno, el que tenga escrito. Sin embargo, el listbox puede guardar varios y separarlos para su uso. Copiamos, hacemos dos listas. A la primera lista le vamos a llamar lst1. Si pueden ver, este control no tiene la propiedad text. Y lst2 para la segunda lista. Ok, aquí va la explicación del programa. Este programa va el usuario a escribir algo aquí en esta caja de texto, a dar a agregar, y automáticamente lo que esté escrito en esta caja se va a pasar a la lista 1. Esto vamos a poder hacerlo repetidas veces. Posteriormente, si el usuario selecciona un elemento de esta lista y le da clic a este botón, se va a pasar a esta otra. Igual con este. Si el usuario selecciona un elemento de aquí y le da clic a este botón, se va a pasar a esta otra. Este botón se llama btndir por la derecha, btnisc por izquierda. btndir2, su función va a ser, al dar clic a este, aunque no esté seleccionado nada de aquí, se van a pasar todos estos elementos a la lista 2. Y btnisc2 va a hacer lo mismo, pero para la lista 2. Si la lista 2 que tenga aquí elementos, al dar clic acá, se van a pasar para la lista 1. Empezamos con el botón agregar. Debido a que la lista 1 va a ser la que va a recibir los elementos, hay que ponerla primero. Vamos a decirle añadir elementos a la lista 1. ¿Qué es lo que se va a añadir? Aquí vamos a poner qué es lo que se va a añadir. Obviamente sabemos que es txtelemento.text. Podemos leerlo de esta manera. El texto de txtelemento se va a añadir a los elementos de la lista 1. Comprobamos. Escribimos algo aquí. Vamos a agregar y se agregó aquí. Ok, vamos a añadirle aquí para que borre lo que haya escrito y regrese el foco, como lo vimos en el video anterior. Primera parte quedó lista. Darle a agregar y que se agregue a esta lista.
Ahora vamos a pasar el elemento que está aquí hacia la lista 2. Para eso utilizaremos un if lst1.selectedIndex es mayor o igual a 0. Entonces decimos que se agregue a la lista 2. ¿Qué es lo que se va a agregar? El elemento seleccionado de la lista 1. Aquí podemos ver que utilicé dos sentencias diferentes: selected item y selected index. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en ellos? Selected item, obviamente, me trae el elemento seleccionado. Y selected index me trae su posición. ¿Por qué mayor o igual a 0? Veamos aquí. Cuando nosotros agregamos a una lista distintos elementos, nosotros podemos ver el conteo normal, pero C# ve el conteo indexado. ¿Qué es el conteo indexado? Si agregamos 3 elementos, en realidad C# el primer elemento lo ve como 0, el segundo lo ve como 1 y el tercero como 2. Esto es un conteo indexado y este es un conteo normal. Asimismo le estamos preguntando, si la posición que seleccionaste es mayor o igual a 0, entonces haz esto. Ejecutamos. Seleccionamos y enviamos. Pero ¿qué pasa si el usuario no selecciona nada? No se pasa nada. Esto es debido a la validación que hicimos aquí. Le preguntamos, si por lo menos la posición 0 o mayor a ella está seleccionada, entonces agrega ese elemento que seleccionaste a la lista 2. Así como lo tenemos ahorita, se pasa el elemento, pero también se queda en la lista 1. Vamos a hacer un código que va a servir para que lo eliminemos de la lista proveniente. .remove, le decimos lista 1.selectedItem. Lo podemos leer así. El elemento seleccionado de la lista 1 se va a borrar de los elementos de la lista 1. Y ejecutamos. Seleccionamos un elemento y lo pasamos hacia acá. Se borró y se agregó acá. Así como tenemos nuestro programa, tiene un pequeño margen de error. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si agregamos elementos repetidos? Seleccionamos el elemento 2, le damos aquí y vemos que el que se borró fue el de arriba. ¿Por qué sucede esto? Esto pasa porque al decirle selected item está borrando el texto. Este comando de remove sirve para borrar el texto que tú le mandas entre paréntesis. Esto no es muchas veces conveniente cuando son, por ejemplo, nombres o cosas que se pueden repetir. Borraríamos un elemento que tal vez no es. Para solucionar eso, vamos a ocupar remove add. La diferencia entre remove y remove add es que remove te pide un texto o un elemento de la lista y remove add te pide su posición.
Entonces le diremos index. Recordemos que selected item te trae el texto del elemento seleccionado y selected index te trae la posición del elemento seleccionado. Ejecutamos. Seleccionamos el segundo elemento, lo pasamos y se borró el segundo elemento. El primero quedó intacto. Ok, en nuestro programa, ¿qué pasa si no selecciona nada? No pasa nada, lo único que sucede es de que se pierde el foco de acá arriba. Entonces vamos a ver la estructura del if. Si agregamos la palabra else, le estamos dando a if una segunda opción, preguntando, si esto no se cumple, entonces realiza esto de acá. Vamos a decirle que se regrese el foco. Ejecutamos. Si le damos, no pasa nada y solamente regresa el foco hacia arriba. Seguimos con el siguiente botón. Este botón va a pasar todos los elementos. Va a agregar un rango. Entonces, a los elementos de la lista 2 vamos a añadirle un rango. Y le vamos a decir que ese rango son todos los elementos de la lista 1. Lo podemos leer de esta manera. Los elementos de la lista 1 se van a añadir a los elementos de la lista 2. Listo. Vamos a borrar estos elementos de acá. Para borrar todos los elementos de una lista, se utiliza, al igual que con el texto, clear. Limpiar todos los elementos de la lista 1. Listo. Hacemos lo mismo para los siguientes botones. Recordemos solamente intercambiar los lugares de la lista. Ahora va a checar la lista 2, se va a agregar a la lista 1, va a ser el elemento seleccionado de la lista 2, se van a borrar de la lista 2. Ejecutamos nuestro programa, vemos su funcionalidad. Y listo.